Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y meditaciones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Isaías 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de sus calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamatz como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Porque esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y de los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así:
pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ajatz, pasó hasta Migrón, y en Mixmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecita Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrán días cuando reposará en Nov, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Nuevamente en este capítulo se vuelve a advertir al pueblo de Israel de una futura destrucción que va a haber de Judá y también de Jerusalén. Una destrucción que viene también con la destrucción de árboles, de bosques. Una destrucción que también viene con cautiverio. Y se menciona en el versículo 5 que la vara, o sea, el instrumento que Dios va a ocupar para castigar a su pueblo, va a ser Asiria. El versículo 5 dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios va a ocupar a Siria, esta nación, para destruir o castigar a su pueblo. Quizás suena un poco fuerte el decir que Dios va a ocupar una nación para castigar a otra nación. Suena fuerte en una época donde el castigo es algo muy escaso, en donde los padres, en vez de disciplinar a sus hijos, les permiten muchas cosas, no hay límites. Y no estamos diciendo que los castigos solamente tienen que ser pegar a un niño, un castigo físico. Estamos hablando de que hay muchas maneras de disciplinar a un hijo. No solamente está la parte física, y lamentablemente algunos padres que ocupan solamente ese estilo provocan traumas a sus hijos. Hay muchas maneras de disciplinar. El gran problema de nuestra sociedad hoy es que no disciplinamos a nuestros hijos. No les mostramos que sus acciones traen consecuencias. Somos muy permisivos. Si podemos rescatar algo en este capítulo, es que Dios nos ama tanto, pero al mismo tiempo nos pone límite. Porque un verdadero gobierno paternal no solamente da misericordia, no solamente cuida, no solamente da cariño, sino que también pone límites. Porque si tú no pones límites, tu hogar va a ser negligente. Por otro lado, si tú pones muchos límites, tu hogar lo más probable es que no sea feliz, porque tus hijos te van a seguir y te van a obedecer por temor. Bien es cierto, hay algunas frases muy fuertes en este capítulo que hablan sobre el castigo de Dios, sobre que Asiria es la vara de Dios para castigar a su pueblo, pero ¿acaso no hay misericordia en avisar esto muchos años antes de que ocurra? Si nos podemos habituar en el tiempo, estamos hablando que
Esta profecía perfectamente pudo haber sido hecha en el año 587, 580 a.C. Pensemos que la destrucción de Samaria fue en el año 622 y que la destrucción finalmente de Jerusalén fue en el año 586. Por tanto, faltaban casi 100 años para que se cumplieran estas palabras. ¿No hay misericordia en eso? La razón de este castigo está en los primeros versículos, donde habla que hay muy poca justicia al necesitado, al huérfano y a la viuda. Hay aprovechamiento de aquellas personas. Y también en el versículo 11 y 12 habla de que hay mucha idolatría. El pueblo está adorando ídolos. Y es por esas dos razones que viene el castigo de Dios, que podemos decir que directamente no es un castigo de Él, sino que es una consecuencia natural de haberse apartado de Dios. Porque cuando tú y yo nos apartamos de Dios, nos ponemos a la merced y en el terreno del enemigo, donde Él sí directamente quiere hacernos mucho mal. Es por eso que aquí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Versículo 17. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama. ¿Quién es la luz de Israel? ¿Quién es el santo? Bueno, la luz de Israel es aquel Señor Jesús que un día acá en la tierra dijo: yo soy la luz del mundo. Y esa luz del mundo, que Jesús es el único que puede librarnos de aquel castigo. No ese castigo temporal que nos produce un dolor temporal, sino ese castigo que nos va a traer muerte eterna si no aceptamos a Jesús. Pero si aceptamos a Jesús, nos libramos de esa condenación, porque así como Romanos 8 dice: no hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si en Jesús tienes la provisión de tener vida en abundancia hoy y vida eterna en el futuro, ¿cómo no aceptarlo? ¿Cómo no amarlo? Te invitamos a conocerlo más y también a seguirlo como tu Salvador y Señor. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. Si aún no te has inscrito en este canal, te invitamos en la parte de abajo a colocar la campanilla para que de esa manera te puedan llegar notificaciones de este canal y para que YouTube pueda compartir y recomendar estos videos con otras personas. Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la palabra de Dios. Se titula Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El versículo para memorizar está en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Domingo 3 de diciembre. Un hebreo en Atenas. Lee Hechos 17 del 1 al 16. ¿Cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró allí? Hechos 17 del 1 al 16. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días sábado discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos,
hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero teniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cierre de cita. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Hechos 17:16. Cuando Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, a pesar de las interminables advertencias, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. En la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo, y por consiguiente muchos creyentes pueden pasearse tranquilamente por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo como para responder, a diferencia de ellos, de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo. Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el Evangelio a los grupos de personas no alcanzadas en ninguna forma, incluyendo a los paganos idólatras, así como a los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba la gente. Podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó el mercado con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de estos paganos. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de vista no era el de Dios de Israel ni las obras que había manifestado en medio de la noche de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueron esenciales para los judíos e incluso para los gentiles temerosos de Dios, no significa nada para la gente que Pablo encontrara en el mercado ateniense. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva. En la actualidad, a menudo tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judío-cristiana. De allí que como Pablo tengamos que adaptarnos
Un abordaje que podría funcionar bien, por ejemplo, en Quito, podría ser inútil en Bangkok. ¿Qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad y cómo puedes abrirle los ojos para que vean lo inútil que es todo eso?